siempre de seguridad social. Saludos a todos los amigos televidentes. Estamos de nuevo, siempre con la ayuda de Dios, intentando llevar temas que impacten, que mejoren la calidad de vida, la esperanza de cada uno de nosotros para que construyamos un mejor país, pero para todos. Siempre aquí los viernes en Sociedad y Seguridad Social, un tema que a usted le interesa. Hoy creo que tiene un tema interesante que tiene que ver con la salud. Sí, con la salud en general, ¿verdad? Pero sobre todo la salud del corazón. Resulta, Andrés, que tú sabías la salud del corazón. Que estuvimos celebrando en esta semana, fue el martes, Andrés, el día de San Valentín. Yo no sé. Tú no sabes cuándo fue. Ay, Dios mío. Oigan eso, ustedes oyen que Andrés no sabe. El día de San Valentín, ¿qué día es? Fue el día 14 de febrero. 14 de Oye, febrero. Andrés no sabe. Ay, eso Dios. Fue el martes. ¿Y dónde estará Andrés? Ah, bueno, no. Parece que volvió a la vida. No, que eso. El martes se estuvo celebrando, es más, se comenzó a celebrar desde el fin de semana, el día de San Valentín. Y entonces siempre uno recibe muchos mensajes con un corazón y todo es alusivo al corazón. Pero resulta que esta semana, este no es el mes simplemente del amor y la amistad y de San Valentín. ¿Y de qué? El mes del corazón también. También. Por eso, mira qué bien. Sí, a propósito del mes del corazón, es que le tenemos el programa que tenemos hoy. Correcto. Porque correcto. Sí, las enfermedades cardiovasculares son importantes, es importante trabajar en su prevención. Provocan millones de muertes cada año y nosotros no escapamos de esa realidad. Andrés. Quizás el público pueda participar a través de los teléfonos. Claro que vamos a tener los teléfonos disponibles, vamos a tener, porque todavía no están disponibles, Andrés. Okay. Le vamos a tener los teléfonos al público, claro está, para que pueda hacer sus preguntas, para que pueda acompañarnos y tener sus opiniones y sus experiencias, para que pueda acompañarnos en el día de hoy. Correcto, bueno, pues magnífico. Hay unos temas de introducción. Los temas de introducción que siempre hay. El Colegio Médico sigue su lucha. ¿Verdad, Andrés? Eso te iba a decir y le decimos a nuestro público que nosotros, como un espacio especializado, ¿verdad?, en salud y seguridad social, no escapamos a tener que mantener la atención en el tema que ha sido desde noviembre. Ha estado acaparando todos los medios y todas las semanas. Es el tema del Colegio Médico. Pero hablé como que ellos daban una tregua, o escuché. Escuchaste lo de la tregua. Yo también, Andrés, me enteré de la tregua. Pero en la tregua dice el presidente del Colegio Médico, el doctor Senencaba, que le da una tregua al gobierno, Andrés, de una semana. Yo me pregunto si fue al gobierno o fue a él que él se dio la tregua. No, porque una semana es un lapso suficiente para una tregua en una situación de este tipo. Ayer escuché a varios médicos por diferentes medios pedirle al presidente del Colegio Médico que no baje la guardia. ¿Tú escuchaste? Que siga la lucha, que continúe, porque los médicos tienen que salir, tienen que cambiar su situación laboral con respecto al sistema de seguridad social. Bueno, Andrés, yo escuché también alguna situación en que muchos médicos no entendían si la tregua significaba que se podía ya trabajar con todas las ARS. Ellos mismos estaban confundidos si se podía o no se podía trabajar. Y creían que él había claudicado, eso era. No, ellos creían no que había claudicado, sino que dentro del medio de esa tregua, ellos por lo menos, si era una tregua real, pues tenían que dejar a los médicos que trabajen con sus ARS y a la gente tener acceso a la salud a través de su seguro de salud. Pero por eso yo te digo que lo más probable fue que él se tomó una tregua para él descansar de la ardua labor que ha tenido desde el mes de noviembre hasta esta fecha. Recuerda que él en diciembre, Navidad, mantuvo una tregua, ¿verdad?, por producto de justamente de las festividades navideñas, y comenzó a partir de enero. Pero la tregua es para realizar nuevas actividades. Entonces, por eso te digo que lo más probable haya sido
que se tome una tregua para descansar, porque no creo que una semana haya tiempo para que se pueda negociar, para que se puedan conversar sobre los planteamientos y el porqué de la lucha que ellos están enarbolando. Pero ahí sale una noticia hoy en el Nuevo Diario. Ajá. Dice que por decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, los subsidios por maternidad, por lactancia y por enfermedades se transferirán a CISARRIL. ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo más probable es que la semana próxima podamos hacer un programa en el que podamos detallar a lo que ellos se refieren con eso, porque ellos han estado haciendo como mención y hablando al respecto de que hay una nueva normativa para acceder a los subsidios de lactancia y que para reducir el y maternidad, para reducir el proceso, porque hay un tema con la CISARRIL, y es que la CISARRIL no puede cumplir de ninguna manera con los plazos y los tiempos para pagar los subsidios a tiempo. Entonces las personas que se ven afectadas por alguna enfermedad o por alguna situación en la que tenga que recibir subsidio, pues no lo están recibiendo a tiempo y pasan meses, meses y meses y hasta años, Andrés, de personas que no reciben los subsidios. Dice que en CISARRIL y ¿dónde era que se hacían? Lo que pasa es que antes tenía que ver la TCS. Había un procedimiento en el que intervenía en el proceso hasta el momento en el que interviene la TCS, pero a partir de la fecha, ellos no nos han dicho desde qué fecha. Si tú lo estás viendo ahí, a partir de hoy, ellos han estado publicando la información de que va a comenzar a funcionar una nueva normalidad. Pero ya la próxima semana vamos a traer puntualmente en qué consisten los nuevos procesos. CISARRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la que se encarga de pagar los subsidios. Cuando hablamos de subsidios, nos estamos refiriendo a esos pagos que se hacen cuando una persona por alguna razón tiene alguna licencia médica. Los subsidios por maternidad se refieren a la licencia de maternidad que no la paga el empleador, la paga la CISARRIL. Y también se refiere al subsidio por lactancia, que hay un subsidio, una cantidad de dinero que se le otorga a la mujer cuando está parida y por el transcurso de un año. Entonces... ¿Pero quién ejecuta eso? Repíteme eso. Lo paga la CISARRIL. ¿Pero y por qué ahora dice que va a la CISARRIL? Sí, lo que sucede es que había un trámite en que los recursos iban a la TCS y de la TCS a la CISARRIL. Que ahora van directo. Aparentemente va a ir directamente a la CISARRIL. Digo aparentemente porque todavía no se conoce bien en qué consiste. Ellos han estado publicando la nueva normalidad, pero realmente no sé en qué consiste. De hecho, yo tengo un programa ya preparado para hablar, un tema preparado para hacer un programa hablando de esos subsidios y sobre todo por la importancia que tienen y por un tema que hay ahí, Andrés, en esos subsidios que realmente resulta lastimoso y que en otras ocasiones ya he hecho mención aquí, que una persona cuando tiene algún tipo de licencia médica, es la CISARRIL que paga, pero resulta que mientras está en su casa no le paga al empleador, pero la CISARRIL tampoco paga a tiempo. Entonces las personas cuando más requieren de sus ingresos por su trabajo, pues no tienen ingreso alguno. Y hay un tema ahí también en cuanto a la forma de acceder a ese beneficio que yo creo que ese tema hay que revisarlo. Pero yo tengo algo ahí que, Andrés, antes de nosotros irnos a la pausa, hay un temita. Estuve en el día de antes de ayer en una actividad muy interesante que se realizó. Ellos hay un nuevo colectivo ahora, a raíz del tema del colegio médico y las ARS. Ese nuevo colectivo se llama Peña por un Mejor País. Se llama, sí, pero ese colectivo realizó una actividad muy interesante y muy buena. Si puede el señor director ayudarnos ahí con las imágenes que les enviamos. Ese colectivo realizó un panel. Ese panel se refirió
No, sí, mira, el panel ese estuvo encabezado por Laura Izquierdo, presidenta de Copardón. Copardón es la Confederación Patronal de la República Dominicana, recién electa la presidenta Laura Izquierdo. ¿Y ella es parte de la peña? Sí, ella estuvo en el panel. Estuvo también Eduard Guzmán, quien es el gerente general de la Seguridad Social, y estuvo don Pepe Abreu, que es el presidente de CENUS. CENUS es Confederación Nacional, Andrés. De Unidad Sindical. De Unidad Sindical, ¿verdad? Consejo de la Unidad Sindical. Consejo de la Unidad Sindical, en representación de los trabajadores. Lo importante de esa peña y de ese panel, Andrés, fue que estuvieron ahí representados los tres sectores. Estuvo el gobierno, estuvo el sector patronal y estuvo el sector laboral. Vamos a escuchar unos fragmentos de una toma ahí de un video que les traje con el tema. Manuel. No se escucha bien, Manuel. No tiene audio. Dice que Bueno. no tiene audio. Qué pena que no tiene audio, pero en ese panel se resaltaron principalmente y lo que el invitado, lo que tenía la información que tiene en el video me hubiese querido hacérsela llegar, pero es justamente acerca de la seguridad social. Ahí se habló de los beneficios de la seguridad social, de cómo ha impactado esa ley en nuestro país, en la protección social nuestra. Se hizo un breve esbozo de lo que fue los comienzos, la seguridad social, que teníamos antes, que tenemos ahora, y por eso la importancia de mantener, Andrés, el sistema que tenemos, que independientemente de la situación que tengamos hoy día, de las mejoras que necesita el sistema, pero realmente tenemos un sistema de seguridad bueno, porque generalmente yo lo que hago es compararlo con lo que teníamos. Y si comparamos con lo que teníamos, tenemos un sistema de seguridad bueno. Yo lo que no comprendo es, ¿por qué quieren compararme lo que hay con lo que había? Porque realmente nadie está pidiendo que volvamos a lo que había. Aquí lo que se está pidiendo es que mejoremos lo que hay. Pero lo que había, todo el mundo sabía que era malo. Hay un trasfondo. No todo el mundo sabía, si tú supieras, Andrés. Solamente hay una generación muy importante que no sabe. Escúchame. Porque yo pienso que volver a lo que había es eliminar la ley de 8701. Y la ley de 8701 no puede ser, ni será, ni nadie está pidiendo que se elimine. Lo que están pidiendo es que se modifique. Porque esa ley tiene reglamento que ampara la injusticia, la exclusión. No, Andrés, yo creo. Ya no es universal esa ley. Porque la han modificado. Entonces, lo que hay es, yo pienso que ese discurso de que comparar lo que hay con lo que había es un discurso manipulador. Es importante que la gente sepa qué teníamos antes y qué teníamos ahora para poder valorar lo que realmente tenemos hoy, Andrés. No todo. Y como tú dices, la ley no, el problema fundamental no es de la ley, el problema ha sido los reglamentos de su aplicación. Que no estaban antes, que eso claro, sí, que salieron después de la ley, porque la ley es fundamentalmente buena. Nada de lo que dice la ley, de muchas cosas las que estamos aplicando hoy día, eso no lo dice la ley, son los reglamentos para su aplicación lo que los dice. Entonces lo que se necesita revisar y trabajar, más que modificar esa ley, yo creo que la significación importante que tiene es trabajar en esos reglamentos, en su aplicación, porque el tema está en su aplicación. Hay aspectos claros, sí, que hay que mejorarlo, que hay que modificarlo, porque estamos hablando de una ley de hace 21 años. Todas las leyes hay que modificarlas. Y es cambiante, pero de ahí a venir hoy en día de tú estar exigiendo que eliminen ARS, que eliminen AFP. Es que la ARS... Entonces eso es eliminar el sistema. No, eso no es eliminar el sistema. Ahí es que quieren engañar a gran parte de la población. Mejorar la relación de las partes que establece la ley en función de que
el beneficio de esa relación vaya al afiliado, vaya a la población. Eso no quiere decir que quieran eliminar la ley. Eso quiere decir mejorarla. Construir una carretera sobre la que había quiere decir mejorar el tránsito en esa carretera. La ley, hay mucha gente que lo que quiere es desvirtuar la lucha y decir que hay un terrorismo porque quieren modificar la ley. Como que modificar la ley para que yo no sé cuánto se ganan, pero dice que se ganan un 30% la ARS. Uno de los problemas fundamentales, Andrés, es que no ha habido comunicación hacia nosotros como sociedad, desde los actores principales de la ley, de que nosotros nos enteremos de en qué consiste la ley, cuáles son sus beneficios. Entonces, hay un grupo que nos vive metiendo el cuco siempre, de las ganancias, de las ganancias, de las ganancias de la AFP. Es tan tal, Andrés, que en esa actividad en la que yo estuve antes de ayer, en ese panel, esa peña que se hizo, hay una persona que se paró preguntando y diciendo que por qué esos 8,000 pesos que tienen de medicamentos los afiliados que tenemos, los afiliados de medicamentos, los afiliados del Seguro Familiar de Salud, que por qué no se nos devuelve para comprar plátano, para comprar arroz, para comprar yuca. Oye, eso dijo uno, se paró alguien a preguntar eso. Entonces, eso te dice a ti el nivel de desinformación que tenemos del sistema, Andrés, porque realmente el sistema ni puede pasar eso, ni funciona así. ¿Y tú sabes por qué la persona piensa así? Por el tema que nos viven simplemente hablando todo el tiempo de los grandes beneficios de la AFP. Entonces, cuando comparamos, Andrés, lo que teníamos antes y comparamos lo que tenemos hoy, lo que hacemos es hacerle llegar al ciudadano, al afiliado, los grandes beneficios que implica lo que es la ley y lo que implica el Seguro Familiar de Salud. Yo lo que digo es que ese discurso de comparar lo que teníamos con lo que tenemos es inadecuado. Es que hay mucha gente, es imprudente, hay mucha gente que no sabía lo que teníamos. Oye, hay mucha gente que no sabía lo que teníamos. Esa ley, sí, la gente sabía. Esa ley tenía 20 años. Nosotros tenemos, Andrés. Tiene 20 años y en 20 años son muchas las cosas que cambian. Pero hay que cambiarlo para bien. Claro, debe de cambiar para bien. Vamos a ver si hay otro audio. Nosotros tenemos otro audio y esperemos que sí se escuche, Manuel. Vamos a ver si quiere Dios que se puede escuchar el audio que tenemos. Una persona entra a trabajar y tiene una enfermedad y automáticamente entra a la seguridad social. No sé si ustedes se recuerdan que antes ustedes iban a un seguro y si el individuo tenía una enfermedad congénita, pues prácticamente era inasegurable. Ahora no, ahora la seguridad social lo incluye el pleno derecho. Independientemente de que Matos entiende que no debemos hablar de lo que teníamos antes y hoy, lo que tenemos hoy, sí, tenemos que hablar de lo que tenemos hoy, porque la única manera de que nosotros podemos valorar lo que tenemos hoy es ese ejercicio de comunicación que se debe hacer para transmitirnos nosotros el conocimiento como sociedad y que podamos replicarlo entre uno y otro, lo que tenemos hoy, pero que nosotros también podamos valorarlo, pero también exigir qué nos falta y qué no nos están dando, porque realmente el tema del colegio médico y las paralizaciones de nuestros seguros de salud, yo entiendo, y las autoridades en esa actividad sí lo expresaron, que con la conversación, con el diálogo, sentándose, analizar lo que realmente el colegio médico, las exigencias que está pidiendo el colegio médico para mejorar. Y quisiéramos que se uniera no simplemente el colegio médico, que la sociedad se una en el reclamo de qué cosas tenemos que mejorar, porque hay muchas situaciones ahí que se van a mejorar para el colegio médico, pero no así para nosotros como ciudadanos.
Antes nos tenemos que ir a una pausa porque nos están haciendo una señita ahí hace rato de que vayamos a una pausa, pero no podemos irnos a una pausa sin antes recordarle que Farmacia Don Honorio está presente, ¿verdad? Dándole un servicio de calidad siempre a sus clientes. Si ustedes supieran el servicio tan personalizado que la gente recibe ahí en Farmacia Don Honorio, muchas veces las personas se acercan a su farmacia a buscar un servicio, por ejemplo, de seguro médico, y simplemente, generalmente en todas las farmacias usted va a encontrar que le digan no, vaya a su ARS, no, vaya a la ARL. Nosotros nos tomamos la molestia de hacer una llamada sea la ARS, sea la ARL, para verificar la situación de por qué usted no tiene cobertura o por qué no le está aprobando determinado medicamento. Nosotros buscamos la solución antes de que usted se vaya, antes que usted se dirija a algunas de ellas. Nosotros buscamos la forma de que usted no tenga que dar ese paso y que usted se lleve sus medicamentos. Le dedicamos tiempo al cliente, le prestamos atención al cliente, y eso es lo que marca la diferencia en Farmacia Don Honorio. Además de los servicios que ustedes pueden encontrar allí, hablamos de que usted tiene ahí un área de impresión, papelería, digitación, que puede conseguir todo lo que desee con relación a esos servicios. En los servicios también propios que puede pagar agua, luz, teléfono, diversidad de servicios también la puede pagar en Farmacia Don Honorio. Y recuerde que la distancia no es problema, para eso existen los deliveries. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso nueva vez en su espacio Sociedad y Seguridad Social. En este momento nosotros comenzamos con la entrevista de que le habíamos hablado con el invitado en el día de hoy, y ese tema tan importante que le dijimos al principio, ¿verdad? Que estábamos en el mes del corazón, y no es porque sea el mes del día de San Valentín. Para nosotros tratar el tema de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que son las enfermedades cardíacas. Y hay un procedimiento, vamos a ver en dónde lo encasillamos, porque realmente yo no sé, y me imagino que usted tampoco. Por eso es que vamos a hablar en el día de hoy del cateterismo cardíaco. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Porque cantidad de personas yo veo que le indican un cateterismo, que les refieren un cateterismo, que se han hecho un cateterismo, pero no saben ni las razones, ni por qué, ni en qué consistió. Simplemente saben que le hicieron un cateterismo, ¿verdad? Nosotros para eso vamos a hablar hoy, para despejar todas esas dudas, con una persona especializada en el tema. Es un médico, cardiólogo, especializado en hemodinamia y medicina internista. Yo digo internista porque no entiendo, ¿verdad? Mucho el término de internista, pero el doctor nos lo va a decir ahora. Nos estamos refiriendo al doctor José A. Reyes Troncoso, quien es el encargado de esta unidad en el antiguo IDSS, porque ahora es Servicio Nacional de Salud. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos a su orden para cualquier pregunta. Andrés, el doctor nos va a hablar, y usted, amigos televidentes, de lo que es el cateterismo. Pero antes de iniciar con lo del cateterismo, vamos a averiguar qué es lo que es eso de hemodinamia, porque el doctor dirige ese departamento. Termodinamia. Hemodinamia. Eso como de sangre. Y está dentro de una combinación de sangre y movimiento, ¿no? Sí, la dinámica de la sangre. Correcto, dentro del sistema circulatorio del organismo, que usted sabe que tenemos una circulación arterial y una circulación venosa. Generalmente la sangre venosa lo que hace es que pasa por los pulmones y se oxigena, y luego pasa al corazón, que la bombea, la distribuye
a todos los órganos de nuestro cuerpo para que de ahí se extraigan los nutrientes y el oxígeno para los diferentes procesos que hacen los órganos, el hígado, el cerebro, todos los órganos es como reciben que sangre. nos decían cuando estábamos en la primaria, cuando se daban unas ciencias naturales con profundidad, que te decían, bueno, las venas te llevan la sangre a purificarla a los pulmones. Los pulmones se purifican, entonces vienen hacia las aortas. Es lo correcto. Y entonces aquí el ahí corazón, se distribuye a la bombea. todos los órganos del cuerpo, incluyendo los músculos, el cerebro. Esa es la buena función del corazón, que es el que se encarga, cuando está en buena salud, de bombear y la de suplir, sangre, ¿no? con calidad. De una sangre que tiene oxígeno, que tiene glucosa, que tiene nutrientes. Entonces los órganos del cuerpo, el riñón, los pulmones, el hígado, el vaso, todo el cerebro, toman esos nutrientes y entonces hacen las funciones que le corresponden como tal. Vamos a tu tema, de ahí es que viene que cuando el corazón no da los latidos adecuados, no puede bombear adecuadamente, todos los demás órganos entonces sufren las consecuencias. Correcto. Y ahí vienen las afecciones de órganos vitales como los riñones, como los mismos, todo lo que se llama. El hígado, exacto. Sí, realmente el corazón ocupa un papel central en lo que es el funcionamiento del organismo, ya que es como, en cierta forma diríamos, la central energética, vamos a decir, que suple a todas las áreas de las necesidades de nutrientes, de oxígeno, para realizar sus funciones. Entonces, como que usted tenga una planta. Entonces, si esa planta es la que le manda a todas la fábrica, a toda la industria que usted tiene, si esa planta se daña o tiene una disminución en su producción, entonces eso va a afectar a todas las plantas que dependan de ella. Entonces el corazón vendría siendo algo similar a eso. Ahora sí yo creo que cabe, ¿cuándo viene esa? Me gustó, Andrés, que tú tienes una buena memoria, porque tú dijiste, usted vio, doctora, él dijo que Sí, cuando no. le dieron... No, porque se remontó a esa época. antes, Sí, toda porque esa descripción. Nosotros, el bachillerato de antes y la educación primaria de antes, con esas ciencias naturales, te daban a ti lo que era una educación profunda, te ponían a reflexionar, te hacían dibujar los órganos del cuerpo y tú veías la circulación y uno hasta dibujando tú aprendías. Tú aprendías, ¿verdad? Era otra educación. Era buen Pero ahora con esta red. No, pues antes de decir que uno era bachiller, Era bachiller. era una cosa Ahora tú de llegas respeto. a quinto curso y no sabes escribir. Y cuidado si más para adelante, porque yo en la universidad, durante un tiempo me dediqué a la docencia universitaria y a veces usted veía y dice, pero ¿y cómo es que Y decía, pero un ¿cómo que bachiller ¿Cómo que tú llegaste como aquí? Sinceramente. Es verdad, eso es cierto. El tema de ahora es llegar, no cómo. Exactamente. Entonces, Tener el título. Entonces el cateterismo, ¿qué función juega? Déjame Bueno. recordarle a nuestros amigos televidentes que tenemos disponible la línea 809-262-1919 para cualquier pregunta al doctor o para alguna experiencia que desee hacerlos llegar. También tenemos el número de WhatsApp 809-299-9789. Doctor, nuestro tema, el cateterismo. Yo decía al principio que cantidad de personas le indican un procedimiento como este y que no saben, se someten a él y no saben lo que es. ¿Qué es el cateterismo? Bueno, en la cardiología existen, vamos a decir, dos ramas que cohabitan y que se entrelazan y son interdependientes, que es lo que se llama la cardiología no invasiva y la cardiología invasiva. Entonces el cateterismo cardíaco viene cayendo dentro de la parte de la cardiología invasiva, porque el cateterismo es un procedimiento invasivo, no quirúrgico, invasivo pero no quirúrgico. Eso es ¿Qué significa invasivo pero no quirúrgico? Bueno, en el sentido de que usted sabe que los cirujanos, aunque ya eso cada día es menor, pero tienen que aperturarle el organismo. Hacen como una incisión en alguna parte del cuerpo donde se vaya a hacer el procedimiento y ahí entran
al cuerpo y resuelven lo que tienen que resolver y después cierran. Nosotros no, nosotros por una punción en una arteria, generalmente la arteria femoral aquí en la ingle o la arteria radial aquí en la muñeca, podemos introducir dispositivos que se llaman catéteres, uno de ellos, y a través de eso nosotros llegamos al corazón, llegamos a las arterias coronarias, llegamos a la aorta y podemos diagnosticar muchas enfermedades, podemos ver la severidad de esa enfermedad y también podemos corregir esas enfermedades. Déjenme decirle que el cateterismo cardíaco es un procedimiento que se empezó a practicar desde los años 40, 50, ya en Europa. Un médico alemán de nombre Werner Forssmann fue el primero que empezó a utilizar esta técnica. Él era un estudiante de cirugía y entonces él mismo se colocó en una vena del codo, se introdujo un catéter de urología, una sonda, y se la llevó hasta la aurícula derecha. Él mismo. Y entonces subió a una segunda planta y se tiró una foto. Y esa foto está registrada y aparece en los libros de medicina y de cardiología. Y ese es considerado el primer cateterismo que se realizó. En ese momento, él lo hizo con la finalidad de demostrar que se podían llevar medicamentos, inyectar medicamentos directamente al corazón y el sistema cardiovascular. Se puso en práctica una teoría que él tenía, una hipótesis que él tenía. Exacto. Y entonces, de ahí ahí se le perdió el miedo, se le perdió el respeto, porque anteriormente se decía que el corazón no se podía tocar. Eso le iba a decir, la gente tiene la idea de que es un procedimiento peligroso, el hecho de llegar al corazón. Es un procedimiento que tiene sus riesgos, como todo procedimiento invasivo, pero que con las medidas que se tienen hoy y los avances que tiene la medicina, es relativamente bastante seguro y se practican millones de procedimientos al año en el mundo y en el país también. Déjeme ver si la persona que estaba en línea, yo creo que parece se fue. Hello. Se desesperó. Hello. No se fue. Y en un principio, déjenme decirle que el cateterismo cardíaco durante mucho tiempo fue básicamente un procedimiento para diagnosticar, para decir, este paciente tiene tal problema en las válvulas, en las arterias. Y después ya a finales de los años 70, 76, 77, con otro médico alemán, se llamaba Andreas Grunzip, se empezó a dilatar, a abrir las arterias coronarias que estaban cerradas y a facilitar que entonces los pacientes pudieran ser tratados con esta técnica de cateterismo. Y de ahí para acá, esa técnica ha ido progresando, ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose la tecnología, etcétera, y entonces eso ha dado lugar de que hoy, para un paciente que tiene una enfermedad de las coronarias, decidir que se va a operar, tiene que ser una cosa que tenga casi todas las coronarias enfermas y que de gran severidad, y entonces no se puede hacer el cateterismo y ayudarlo y resolver el problema. Ya el cateterismo es la solución a una cirugía. En más del 80% de los casos de enfermedades coronarias, el procedimiento es el cateterismo cardíaco y lo que se llama la angioplastía transluminal percutánea, que es la introducción de dispositivos como balones, stents, que son unas mallitas de hierro que se le ponen a la arteria adentro una vez se han abierto para que no se vuelvan a cerrar. Ese es el procedimiento, como estamos viendo ahí en la pantalla. Ese sería el balón y la mallita que se ve atrás sería lo que se conoce como el stent, que es lo que se deja, eso se deja ahí dentro para que evite que la arteria vuelva a cerrarse. ¿En todos los casos de cateterismo se realiza? No, porque usted puede, nosotros frecuentemente, pacientes que tienen en los que se tiene una alta sospecha de que tenga una obstrucción, una enfermedad de las arterias coronarias por
los procedimientos no invasivos que le he mencionado, por ejemplo, un ecocardiograma, que es como una sonografía del corazón, o una clínica de un paciente que persistentemente tiene un dolor de pecho retroesternal, aunque en el electro no hayan tantos cambios, o con un electro con cambios. A veces se les realiza el cateterismo y realmente no encontramos que haya ninguna obstrucción en la coronaria. Entonces ese paciente, simple y llanamente, se le dan las medidas del lugar, se le controla si tiene el colesterol alto, si tiene la presión alta, si tiene algún otro factor de riesgo, se controla, pero con su medicación ya ese paciente sigue su tratamiento. Ahora, en aquellos pacientes en que luego de hacerle el cateterismo diagnóstico vemos que hay una obstrucción significativa, generalmente se establece más de un 60-70% de obstrucción de la luz del diámetro, entonces en esos pacientes sí es necesario proceder entonces con la angioplastía coronaria, que consiste en el sistema del catéter, que tiene un baloncito en la punta. Con ese balón, una vez ahí en la obstrucción, se infla y se elimina la obstrucción, y generalmente se le coloca entonces esa mallita de metal que le dije para que no vuelva a cerrarse la arteria. A veces hay que poner 1, 2, 3, dependiendo de las obstrucciones que tenga el paciente. Correcto. Entonces, según usted dice, el cateterismo puede ser un procedimiento tanto diagnóstico como de solución, a problemas cardiológicos. Correctamente. Y déjeme decirle que no solamente para enfermedades coronarias, sino que ya la técnica ha ido evolucionando y también muchos problemas de válvulas cardíacas. Usted sabe que en nuestro corazón tenemos válvulas que van permitiendo el paso de la sangre de la aurícula a los ventrículos, del ventrículo a la aorta, del ventrículo derecho a la pulmonar. Entonces esas válvulas a veces tienen problemas, sobre todo la válvula aórtica, que diríamos que es la principal probablemente, porque es la que lleva la sangre del ventrículo izquierdo a través de la aorta para distribuirla en todo el organismo. Entonces muchas veces de manera congénita, es decir, de nacimiento, hay pacientes que vienen con problemas en la válvula, y también muy frecuente, pacientes ya de cierta edad, 70, 80 años, tiende a calcificarse también esa válvula y a irse cerrando. Entonces, si esa válvula se obstruye en un grado ya que le está impidiendo que le llegue sangre al organismo, entonces es necesario abrirla. Normalmente, anteriormente, lo que se hacía era una cirugía. Pero ya actualmente existe la tecnología y ya se está practicando la apertura de la válvula aórtica por un balón también que se introduce y se infla a ese nivel, y inclusive se le coloca otra válvula arriba de la válvula natural. ¿Cómo? O sea, todas esas técnicas se están Usted habló de 80 años. La edad para el procedimiento del cateterismo, la edad no tiene influencia. La edad no tiene cosa, porque existe también dentro de la cardiología pediátrica. Entonces ya niños recién nacidos, de días, de horas de nacido, a veces hay que practicarle cateterismo, a veces de manera para salvarle la vida muchas veces, porque nacen con alteraciones en el corazón o los vasos, grandes vasos, que es necesario practicarle un cateterismo a veces para salvarle la vida. Y pacientes, nosotros hemos visto personas 80, 90 años que tienen una calidad de vida más o menos buena, con problemas coronarios que han tenido que ser sometidos. Vamos a ver esta pregunta que tiene el amigo oyente, el amigo que nos ve. Sí, saludos. Buen día. Mire, yo quiero que el doctor me diga a ver qué pasa. A mí a veces me duele la parte de atrás, la cabeza, pero la parte de atrás, es decir, donde está el cerebro. Entonces yo quiero saber si eso se debe a una hernia discal que tengo yo en la columna. Bueno, el dolor de cabeza en la nuca, vamos a decir, se asocia muchas veces con hipertensión arterial. Las personas que sufren de hipertensión arterial, sobre todo una hipertensión arterial severa, muy elevada, tienden a tener este dolor de cabeza en la parte posterior, sobre todo de manera matutina cuando se levantan. Ahora,
Lógicamente hay muchas otras causas de dolor en la parte posterior, sobre todo en el cuello, que están asociadas a problemas vertebrales, problemas musculoesqueléticos, espasmo de los músculos de esa zona, o a problemas de hernias discales. Eso es una causa. Con la hernia discal, lo que nosotros también vemos asociado es, aparte del dolor en la parte posterior de la cabeza, es que tienden a tener una irradiación hacia los brazos y a producirle entumecimiento y calambre en los brazos cuando es por una hernia discal a ese nivel, a nivel cervical, que normalmente eso se diagnostica de una manera precisa y clara con una resonancia magnética. Doctor, tengo alguien que me escribe aquí que tiene que hacerse un cateterismo, pero que tiene miedo porque si el procedimiento es doloroso. El procedimiento en sí se practica con una pequeña dosis de anestesia local en el sitio donde se va a hacer la punción de la arteria, que generalmente, vuelvo y le repito, se hace o en la femoral o en la arteria radial. Cada vez se hace más en la arteria radial por muchas facilidades que tiene esta arteria. Y una vez ya se hace esa infiltración con anestesia para facilitar la punción, pues se le hace una punción con una aguja y se le introduce un dispositivo que se llama introductor. Una vez hecho eso, prácticamente la otra parte del procedimiento es totalmente indolora. El paciente está despierto, alerta, ve todo el procedimiento, inclusive se le va explicando ahí, porque se va viendo en una pantalla de fluoroscopía qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y no suele haber ninguna otra molestia después de eso. O sea, el paciente se entera permanentemente. Permanentemente el paciente está hablando con nosotros, le preguntamos cómo te sientes, cómo va todo, respira ahora en este momento, para la respiración, para uno hacer enfocarse en algunas áreas específicas del cuerpo, y todo termina con el paciente despierto. O sea, el paciente no se somete a una anestesia general, ni hay que dormirlo, ni nada por el estilo. Algunos pacientes son muy aprensivos, se les da algún sedante suave y eso, pero en sentido general es un procedimiento que la única molestia que tiene es eso de hacer la punción, que es como que le pongan un suero a usted cuando le ponen un suero. O le ponen una inyección, vamos a decir. El riesgo del procedimiento, doctor, ¿en qué consiste el riesgo? Mire, el riesgo va a venir asociado necesariamente a la misma gravedad del caso de severidad que tenga el paciente. Mientras un paciente de mucha edad, con muchas comorbilidades, un paciente que tiene diabetes, paciente hipertenso, paciente con problemas pulmonares, etcétera, esos pacientes tendrán una tasa de complicaciones que puede ser un poco mayor que los otros pacientes, porque son pacientes que son un poco más frágiles que un paciente que fuera de su problema cardíaco no tenga ninguna otra patología. Entonces, a medida que el paciente está más severamente enfermo, es decir, un paciente que llegue con un infarto bien amplio, un infarto extenso, que llegue, como decimos nosotros, en shock, que llegue inconsciente con la presión baja, etcétera, esos pacientes donde hay que actuar de manera urgente y de manera rápida, también tienden a tener una tasa de complicación mayor, porque son pacientes que ya vienen con un estado de salud muy deteriorado. Pero en sentido general se habla de que las complicaciones son apenas de 0.5 en 1000 casos, es decir, una tasa bastante baja. Y como ya les he explicado, con el avance de la tecnología, los nuevos dispositivos de que disponemos, los medios de contraste, porque el procedimiento conlleva la inyección de un medio de contraste, una sustancia para uno ver el interior del corazón y de las arterias. Entonces ese medio de contraste, sí, en algunas personas hay que investigar bien si tienen historial de alergia, porque pueden hacer alergia a él. Al medio de contraste. Al medio de contraste, si tienen problemas a nivel de los riñones, porque
esa sustancia se elimina por los riñones. Entonces, si ya usted viene con un problema de los riñones, entonces eso puede facilitar de que también se le deteriore un poco más. Pero fuera de ahí, realmente las complicaciones son relativamente raras actualmente. Doctor, casi nadie va a un médico porque le duele el corazón. No va con una medicina preventiva al cardiólogo. ¿Cómo ustedes, cómo accede la gente a convencerse que tiene que cuidar su corazón? Bueno, es lamentable, pero realmente yo le diría que aquí, por lo menos en este país, yo me he dado cuenta de que cuando alguien famoso tiene un problema cardíaco, se llenan los consultorios. Es el temor. Esa es la alerta es el temor que la gente que fulano de tal le dio un infarto y se murió, está grave. Usted ve los consultorios llenos de gente. Entonces la gente va por contagio. Ay, qué cosa, oye, qué bien, oye. Mira, nos están haciendo señas Lamentablemente. que llegó el final, pero vamos a dejar que el doctor nos deje un mensaje, sí, y sus medios de contactarlo, dónde está él. No, yo actualmente estoy en el Hospital Salvador B. Gautier, en el servicio de hemodinamia. El Hospital Gautier es un hospital del Servicio Nacional de Salud que está al servicio de la población. Cualquier persona que necesite el servicio, estamos abiertos para recibirlo y tratarlo con la mayor de... Además que tengo entendido que son ustedes muy buenos en ese tipo de procedimientos. Sí, ese es un hospital que está muy bien reputado. Ha ido progresando bastante, sí, en los últimos tiempos. Y ahí es nuestro amigo Fulgencio. Fulgencio Severino. Sí. Así es. Y sobre todo la gente que tiene el SENASA subsidiado, tiene una cobertura. Exactamente, 100%. Con ese procedimiento, sí, porque la 100%. gente se queja del costo del procedimiento en los centros 100%. privados. Pero tiene muy buena cobertura. Allá en el seguro. Allá, sí, No con SENASA subsidiado, 100%. Pues eso es lo único que lo hace. Eso es lo que te estoy diciendo. Que no es volver a lo que tenemos atrás. Es asumir lo bueno que tenemos ahora. Ya lo sabes. Bueno, señores, ya hemos llegado al final, Isabel, para este programa. Al doctor, qué lástima. de verdad, darle las gracias por esta educación, esta charla que nos ha dado. Que yo he aprendido mucho y he reafirmado mucha información que tenía, así que le damos las gracias y que no nos niegue la oportunidad de volver. De volver, ¿verdad? Porque Claro. hay muchos temas interesantes que en el área cardiovascular que serán buenos tratar. Claro. Bueno. Reiterarle las gracias y también a nuestro público, reiterarle las gracias por estar ahí. Nos esperamos ver el próximo viernes, si Dios quiere. Pero el lunes ustedes tienen una cita con Andrés Matos, ¿verdad? Y el doctor Alfredo Polanco. Nos veremos el lunes, si Dios quiere. Hasta mañana. Digo, hasta entonces, si Dios quiere.